Riad ha cambiado. Efectivamente, Riad ha hecho un cambio para mucho mejor, ha hecho un cambio revolucionario para bien, porque Riad se estaba convirtiendo en uno de los frameworks o en una de las librerías para JavaScript más populares actualmente, que más trabajo estaba dando y que la comunidad de desarrollo de software en general a nivel mundial más se estaba adaptando como framework principal o como tecnología principal para hacer desarrollo de aplicaciones SPA, es decir, Single Page Applications, aplicaciones que no recargan la página en ningún momento, basadas en componentes y todas las funcionalidades reactivas, es decir, toco un botón y pasa algo instantáneamente, introduzco datos en un campo de texto y automáticamente se van reflejando los cambios en la pantalla, todo es reactivo y asíncrono con el servidor, ¿no? Pues Riad estaba siendo el framework number one, vamos a llamarlo así, hasta ahora, y había competidores muy potentes, como por ejemplo Angular. Angular era uno de los competidores más potentes, Vue, uno de los competidores también más potentes. Ahora han salido frameworks como Solid y como Quick o Kiwik o como se diga, que también se postulan, incluso Svelte, que también se postulan como nuevos frameworks SPA potentes y muy interesantes para el futuro. Pero en el día de hoy, en este año, en la era actual, los reyes siguen siendo Riad y Angular. Y Riad le estaba ganando la partida a Angular en todo momento. Y hasta ahí todo bien. Pero Riad tenía un gran problema. Un problema muy grande. Y era su documentación. Efectivamente, su documentación. Y al ser un framework que daba tanta libertad, a diferencia de Angular, que te daba unos pasos muy concretos, una documentación buena, te daba un CLI muy bueno como era Angular CLI, el único que había y el que tenías que usar y punto, pues bueno, tú tenías todos los pasos muy claros en Angular, y Angular ha sido una de las grandes ventajas que ha tenido con respecto a Riad, que era como un framework completo con todo súper claro, todo súper bien detallado, digamos, y un framework para hacer proyectos en general. Sin embargo, Riad ha sido siempre un poco más libre, por decirlo así, o podías hacer un poquito más lo que te diera un poco la gana, ¿no? En general, ¿no? Tenían muchas herramientas para crear el proyecto, muchos CLIs, por decirlo así, para crear el proyecto, muchos empaquetadores para trabajar con ellos, frameworks también alrededor de Riad para trabajar con él, ¿no? Pero obviamente Riad tenía una desventaja clara en cuanto a su competidor, que era principalmente la documentación. La documentación de Riad es extremadamente mala. Hasta el día de hoy que ha pasado lo que te voy a enseñar ahora. Era una documentación penosa, vomitiva, incluso desactualizada. Ni siquiera los creadores de Riad ya recomendaban trabajar con clases, aunque hay muchísimos proyectos en los cuales tú estás trabajando con clases de Riad, pero ya no era lo que había que utilizar. Es decir, hay dos tipos de proyectos que tú puedes hacer con Riad, o más, incluso tres podríamos decir, que sería el proyecto que tú puedes hacer con Riad usando clases, que es un tipo de proyecto que se hacía hasta hace poco. Luego, un proyecto de Riad utilizando hooks, ¿de acuerdo? Que sería un proyecto pues completo que lo puedes hacer con Riad, incluyéndole los diferentes paquetes y módulos que sean necesarios, pues el router, etcétera, etcétera. Y luego tenías un tercer tipo de proyecto que era Riad con un framework, para añadirle el server-side rendering y para añadirle compatibilidad mejor con el SEO, etcétera, ¿no? Entonces teníamos esas tres alternativas, ¿no? Y ¿qué pasaba? Que nada de estas cosas estaba clara, nada de estas cosas estaba escrita, es decir, en ningún sitio decía que tú tenías que usar sí o sí hooks y tenías que crear el proyecto Riad con tal herramienta o con otra, era todo un poco libre, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que Riad ha lanzado una nueva documentación y te la voy a enseñar ahora y vamos a hacer una comparativa con la anterior documentación, así que muy atento, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones, y si quieres aprender Riad, tengo este curso de aquí que lo lancé hace poquito, ¿de acuerdo? Lo completé hace poquito terminé de crear todo el contenido y de desarrollar la red social que enseño a hacer aquí dentro, y este es el máster en Riad donde te enseño absolutamente todo lo más importante de Riad. Tanto desarrollo con hooks, que es el estándar moderno ahora para trabajar con Riad, y también te enseño el MERN Stack, hacer la parte de backend con Node y hacer las aplicaciones en el frontend. Hacemos dentro de este curso en concreto, aprendemos toda la parte de hooks desde cero, toda la parte de Riad, aprendemos a trabajar con todo lo más importante de Riad, pero es que luego desarrollamos varias aplicaciones. Entre las más importantes, un portafolio, un blog y una red social completa con sistema de seguimiento entre usuarios, mensajes, en fin, una red social muy similar a Twitter, ¿no? Y en este curso enseño esto y mucho más. Como puedes comprobar, tiene más de 38 horas de contenido, que no es ninguna broma. Esto me ha costado muchísimos meses de trabajo
llevarlo a cabo, y como puedes comprobar pues tenemos un temario súper extenso. Recomiendo mucho que te apuntes a este curso, link en la descripción, y además lo tienes rebajado al máximo justo ahora, así que aprovecha y apúntate porque React es el futuro de los frameworks para JavaScript o de las librerías para JavaScript. Link en la descripción, apúntate al máster antes de que suba de precio. Pero vamos a lo que nos atañe realmente. ¿Qué pasaba si tú buscabas React en Google? Lo que pasaba era esto, te aparecía react.org, le dabas clic, una biblioteca para construir interfaces de usuario, y le dabas a comienza. Y ok, tú empezabas el tutorial y tal, pero luego te ibas dando cuenta que tú estabas aquí trabajando con clases cuando realmente ya se estaba trabajando con hooks. Ni siquiera la parte de hooks estaba muy bien explicada ni bien organizada. Pero ahora, si te das cuenta, pone aquí en todas partes, prueba un avance de la nueva documentación, o mira aquí la nueva documentación y tal. Entonces ya han sacado una nueva documentación que, si le damos aquí, nos lleva, que es esta de aquí, React Docs, que esta es una documentación, pero hay otra documentación que yo he visto el mensaje por aquí. Lo que pasa es que no sé por qué no han puesto bien la web. Si le damos aquí, a ver si nos lleva, no nos lleva correctamente a la documentación que yo quiero. La documentación que yo quiero enseñarte es la siguiente: React.dev, que es la nueva documentación de React, más avanzada, ¿de acuerdo? Mejor explicada por todas partes, con muchísimos más ejemplos y todo bien organizado. Una cosa que me tocaba a mí mucho la berenjena era que cuando yo me iba a la documentación a buscar información de los hooks y quería buscar un ejemplo de cómo aplicar un hook, o quería refrescarme la memoria acerca de algún hook, pues no encontraba la documentación concreta del hook con algún ejemplo decente. Sin embargo, ahora tenemos una referencia, y en esta referencia tenemos todos los hooks bien ordenados. Fíjate las categorías que tenemos por aquí. Tenemos los hooks con cada uno de los hooks que enseño en el curso que te he dicho, que enseño en el máster en React. Lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apunte antes de que suba de precio. Ahora mismo cuesta creo que 10 euros o 10 dólares, baratísimo, y React es una apuesta para tu futuro y para poder conseguir trabajo de frontend. Pues bueno, yo enseño pues todos estos hooks, la mayoría de ellos y tal, los más importantes, pero claro, yo buscaba información de los hooks y me costaba encontrar documentación oficial bien explicada. Pero ahora, por ejemplo, si quiero ver la documentación del use context, tengo todo perfectamente explicado aquí, con un contexto, con una buena explicación, con más ejemplos de código mucho mejor organizado, ¿de acuerdo? Incluso código que me puedo descargar, ejemplos por todas partes, en fin, lo tengo todo bien categorizado, cada uno de los hooks, ¿no? Por ejemplo, hooks tan importantes como el useRef, como el useState, como el useEffect, los tenemos aquí perfectamente explicados con ejemplos bastante concretos. Te explica para qué sirve el hook, tienes tu documentación como debió ser en un primer momento. Por ejemplo, hay lenguajes de programación como PHP que te dan una documentación excepcional, pero realmente React no entendía por qué no tenía una buena documentación, así como Laravel, que tiene una documentación genial, como Angular, que tiene una buena documentación, como otros tantos lenguajes y frameworks que tienen una documentación decente. No que sea un paso a paso, no que sea como un curso, sino que es una referencia para buscar información de lo que es el lenguaje y de las funcionalidades que ofrece. Pues no había buena referencia con respecto a React, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya si lo tienes, ya sabes. Y luego aparte, pues tiene referencia con respecto a los componentes también, cómo funcionan ciertos componentes en exclusiva. Por ejemplo, la etiqueta textaria es un componente que se utiliza de manera distinta dentro de JSX a cómo se utiliza en HTML, ¿no? Pues tiene información de cómo funciona, de qué parámetros le puedes pasar, ¿de acuerdo? De qué atributos le puedes poner a ese campo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que no estaba tan bien especificada en la otra documentación era el tema de los eventos. Si yo busco aquí events, ¿vale? Pues tengo los diferentes eventos, ¿ok? Que podría tener yo en un botón o en cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, el onClick, click, ¿ok? Te pone ejemplitos de cada cosa, ¿vale? Ejemplitos de cada cosa. Pero sobre todo estábamos en la referencia. La referencia es muy buena. La referencia es bastante buena, sobre todo con respecto a los hooks y componentes. Luego tenemos en la parte de Learn más documentación. Y ahora llegaré a un punto también importante, que es el tema de Vite y Create React App y Next y todo esto, ¿no? Ahora lo explicaré porque hay un cambio también con respecto a eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de hacer la interfaz, todo el tema de JSX y tal te lo explica aquí. El tema de interactividad, es decir, todo el tema del renderizado, el tema de eventos, de estados, todo esto te lo explica aquí. Manejar el estado, que es una de las partes más importantes de React, también te lo explica aquí. La verdad que me encanta cómo lo han organizado todo esto y es una documentación más clara. Otra cosa que me gusta de la documentación es que yo puedo aquí modificar
lo que yo quiera realmente. Por ejemplo, estos botones puedo poner reproducir, subir, y voy viendo cómo es totalmente reactivo, es decir, hay una pequeña aplicación de React, un pequeño componente aquí integrado, y eso me gusta con el propio editor y tal, y aparte puedo probar los diferentes eventos, ¿no? Si yo me hiciera por aquí, por ejemplo, un input de tipo texto, y yo le pongo aquí un onChange, ¿de acuerdo? Le pongo un onChange y ejecuto aquí una función, por ejemplo, que cada vez que cambio ese input me haga un console log o un alert, y yo le digo aquí hola y cierro esto por aquí, ¿vale? Fíjate que tengo aquí esto, pero si le meto información, fíjate cómo me va diciendo ese alert, ¿no? Pero luego, por ejemplo, es que yo aquí puedo programar una aplicación de React completamente, es decir, completamente. Si le pongo un console log, creo que lo vamos a ver mejor, console.log, cada vez que pulse una tecla, que diga una tecla. Por ejemplo, por no ponernos a hacer un ejemplo largo, pero si inspecciono aquí, me voy a consola, borro y meto aquí información, fíjate cómo me va diciendo que he pulsado una tecla en todo momento. Bueno, me lo dice incluso en la propia página. O sea, no tengo ni que abrirme el console log, me lo dice por aquí, ok, directamente, ¿vale? Entonces eso es lo interesante que tiene también la propia documentación de React, ¿no? La nueva documentación, que puedo probar los propios ejemplos que hay aquí, cambiar cositas, entenderlo, ¿no? Y cuando me canse lo puedo hacer un reset, es decir, puedo limpiar todo esto. Pero puedo ir un poco más allá, es decir, puedo importar, hacer un import de el useState from React, y aquí dentro me podría crear un estado, const encabezado y set encabezado, por ejemplo. Entonces aquí, si hago un useState, puedo darle un valor por defecto que sería título por defecto, ¿ok? Entonces este título por defecto, como es un estado, yo lo puedo imprimir en un H1, por ejemplo, aquí dentro, H1, y entonces imprimo el encabezado, ¿ok? Entonces ahora, si te das cuenta, lo tengo por aquí, lo estoy imprimiendo con las llaves de la interpolación. En otro framework hay que poner dobles llaves, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en lugar de hacer el console log, puedo cambiar de manera reactiva ese encabezado, es decir, puedo hacer set este encabezado y le voy cambiando el valor. ¿Cómo le puedo cambiar el valor? Pues pasándole la e por aquí, el evento, y entonces hago e.target.value. Entonces le paso esto, ¿y qué pasa ahora? Que si yo pongo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me coge, fíjate, me coge el texto que yo le estoy escribiendo por aquí y me lo setea en el estado principal y tal. Es decir, yo puedo aquí editar cosas con el código de React y probar cada ejemplo en condiciones, ¿no? Y ver cada ejemplo de cada cosa. Sobre todo para lo más interesante, porque aquí al final son cosas básicas que ya te digo que te las enseño todas en el curso paso a paso y desde cero. Aquí abajo, apúntate porque hacemos bastantes aplicaciones que te van a ayudar a interiorizar todo y a unir todas las piezas del puzzle, porque sí que es verdad que React tiene muchas partes pequeñas de diferentes cosas, muchos hooks, muchos elementos para JSX, muchos componentes, muchas cositas, pero claro, ¿cómo uno las piezas del puzzle para crear una aplicación? Pues eso es lo que te enseño yo en el curso, ¿no? Claro, tenemos muchas cositas y sobre todo lo más guay que me parece la documentación es la parte de las referencias de los hooks, porque tenemos ejemplos realmente de cada hook, tenemos sobre todo el uso, cómo aplicarlo y para qué, y tenemos ejemplos de absolutamente todos estos hooks, que eso es lo que realmente me interesa, ¿no? Aparte de que la documentación sea nueva, interactiva, esté mejor hecha, ya como hacía falta hace años, pues tenemos otra novedad, y es que cuando tú te metes aquí al Quick Start, le das a la parte de instalación y le das aquí a la parte de Start New Project, y si te das cuenta, en ninguna parte aparece Create React App, en ninguna. Es decir, esa herramienta que se recomendaba en la documentación antigua, Create React App, ya no hay que usarla, ya ha muerto. De hecho, salió una alternativa muy buena a Create React App, que era Vite, para crear tu primer proyecto con React, ¿no? Para crear tus proyectos con React y trabajar con Vite. También te permite crear proyectos de otros frameworks y tal, pero sobre todo es que era muy rápida la compilación, la transpilación, por decirlo así, la actualización, el live server que tenía automáticamente era súper rápido y sobre todo todos los cambios los recompilaba rápido y hacía que se viera más rápido en la página. Eso era ya brutal de Vite, y entonces ya yo le di una patada a Create React App hace tiempo, ¿no? De todas formas, pues bueno, era una herramienta que React oficialmente recomendaba en un principio. Ahora, ¿cómo recomiendan crear las aplicaciones? Una de las aplicaciones principales es Vite, a mí me encanta. De hecho, aquí no aparece como opción principal,
pero si hacemos control F Vite, sí, aquí lo tenemos, pero recomiendan realmente para tú hacer tus aplicaciones independientes de React o pequeñas partes de código con React o lo que sea, recomiendan usar Vite, ¿de acuerdo? O Parser. Pero bueno, recomiendan usar Vite. ¿Qué pasa si usas Vite? Pues que tienes que instalar tú por tu cuenta la parte del routing, el React Router DOM y más temas, por ejemplo, si quieres el server-side render. Y la estructura de carpetas también te la tienes que hacer tú cuando trabajas con Vite, es decir, hacer un proyecto normal de React. Vamos a usar Vite en todo caso. Pero, ¿qué está recomendando ahora React aquí en su documentación oficial? Pues el uso de React Frameworks, es decir, de framework para React como Next, Remix o Gasp. ¿Qué hace un framework? Como Next, por ejemplo, que haré algún tutorial pronto de Next. Pues Next lo único que hace es añadir a React, o sea, es lo mismo, es exactamente igual que React, lo único que agrega a React nativo, es decir, los hooks funcionan igual, todo funciona exactamente igual que React, el código es el mismo, lo único que tú al crear la aplicación con el framework de Next, en lugar de con Vite o con Create React App, lo que hace Next es crearte una estructura de carpetas, un sistema de routing y darte la funcionalidad del server-side rendering y las mejoras de SEO. Ya está. Es lo único que hace, te agrega el server-side rendering y el router propio de Next. Pero por lo demás, todo el código y todo funciona igual. Lo único que te tienes que adaptar a su estructura de carpeta y tal, pero los hooks, las funcionalidades que tú vayas a hacer son exactamente las mismas. Y la libertad quizá está un poquito más capada, pero vamos, es lo mismo, ¿no? Entonces por eso recomiendan esto de Next, para tener el server-side rendering y un sistema de routing interno de ese propio framework, ¿no? Pero la forma alternativa y la forma clásica de siempre era usando una herramienta individual, como es el caso de Vite, ¿de acuerdo? Pero la forma clásica y principal también, que va a seguir siendo así, de crear un proyecto de React es con, por ejemplo, un empaquetador, un bundler, por ejemplo, como es el caso de Vite, que es lo mismo, o sea, React es el mismo, tanto en Next como en Vite, React es exactamente igual. Yo en mi caso seguiré usando Vite porque me gusta para hacer los proyectos a mi manera, pero si quiero hacer proyectos que tengan server-side rendering, pues uso los conocimientos que tengo de React dentro de un Next. Es lo mismo, ¿no? Pero de momento esto es lo que tenemos aquí, estas son las novedades de React. Espero que te haya gustado el vídeo, intento explicar un poquito así por encima y que fuera más o menos entretenido. Y nada, si quieres aprender React y a crear proyectos con él, tienes un curso aquí abajo en la descripción del vídeo. Y apúntate antes de que suba de precio porque está súper barato, te va a ayudar un montonazo. Máster en React, link en la descripción del vídeo. Te dejaré también en la descripción el enlace a un hosting y a un VPS que yo recomiendo para publicar ahí tus páginas web, tus proyectos de React con Node, lo que sea. Lo tienes ahí abajo en la descripción. Y nada más, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.